7 de la mañana, 23, doctora Lina Triana, gracias por atender al noticiero Todelar, es la presidenta de las sociedades científicas. ¿Qué ha pasado con los anuncios, las promesas del gobierno nacional en cuanto a la entrega de bonos, de subsidios, de dotaciones para el personal médico asistencial que día a día pone en riesgo su propia vida? Varias personas del área médico-asistencial contagiadas por el COVID-19. Parece que hay indiferencia del gobierno nacional frente a estos problemas en donde ya hay personas fallecidas y personas contagiadas por esta grave pandemia del COVID-19. Doctora Lina Triana, cordial saludo. ¿Cuál es su punto de vista sobre este tema? Buenos días. Buenos días y como siempre muchas gracias por estos espacios. Definitivamente, si bien el gobierno sí ha hecho algunas cosas, hemos visto que ya en ciudades grandes, capitales, hospitales grandes, se están consiguiendo los implementos de bioseguridad. Pero sin embargo seguimos en la lucha solicitando que haya suficiencia y regularidad en el abastecimiento de estos implementos, sobre todo en regiones pequeñas y municipios alejados y hospitales más pequeños. Algunas otras cosas que también solicitamos es el muestreo de pruebas regularmente, no solo a la primera línea de talento humano en salud que está expuesto al COVID, sino a todos los profesionales de la salud. Recordemos que el 80% de los pacientes que son COVID positivos no tienen síntomas. Nosotros estamos atendiendo todo el tiempo población, pacientes enfermos, que puede que no tengan síntomas respiratorios, pero pueden ser portadores de la enfermedad. Importante también, nos han hablado de un bono. El bono no ha sido todavía entregado. Lo había dicho en días pasados que iba a ser entregado cuando estuviéramos en el pico de la pandemia, pero aún no han sido girados. Se giraron algunos dineros que iban el ministerio hablaba que se iban a girar algunos dineros para el pago de las deudas de los trabajadores de la salud, pero eso solo se hizo para aquellos trabajadores que trabajan con hospitales del Estado, pero no se hizo ningún mecanismo para que se pague a todo el resto de trabajadores que no están vinculados con el Estado directamente, que son en su mayoría. Se ha hablado de un seguro, lo cual se ha guardado silencio. Pero esta semana, iniciando desde la semana anterior, se habló sobre el seguro que no salió directamente del gobierno, pero el gobierno sí ayudó a gestionar con Fasecolda, que es la agremiación, una redundancia que agremia a las aseguradoras del país, donde se dijo que se va a dar un bono de 10 millones de pesos para la familia de aquel trabajador de la salud que fallezca durante la atención de pacientes COVID. No es pues una suma grande, es más, como hablaba yo en otra entrevista, es más como el significado de que se acordaron más que la suma, porque son solo obviamente 10 millones de pesos para todo el talento humano en salud que fallezca durante esta pandemia. Este es un resumen como de lo que se ha logrado y no se ha logrado, básicamente. Doctora, siguen creciendo los casos de pacientes con COVID-19. El gobierno nacional ha venido trabajando en la dotación de unidades de cuidados intensivos. ¿Cómo analiza usted esos últimos registros que hoy nos socializa, nos presenta el Ministerio de Salud Pública en lo concerniente con el crecimiento de esta pandemia? Bueno, es claro, importante que estamos aumentando los niveles de pacientes enfermos y de pacientes que requieren unidad de cuidado intensivo. Se nos están llenando las unidades de cuidado intensivo de parte del gobierno. Se hicieron, algunos esfuerzos por aumentar el número de camas, que pues sí, podemos ver tangencialmente. Han aumentado el número de camas y continuarán llegando ventiladores. Sin embargo, esta no es la solución, porque no hay país hasta ahora que haya podido lograr en un pico grande solventar todos los pacientes que necesitan respiradores versus los respiradores que tienen disponibles en el país. Y al paso que vamos ya se nos está llenando y creemos que muy pronto llegaremos a la situación donde lleguen los pacientes al hospital y no puedan tener disponibilidad de camas para ser atendidos, tanto por falta de respiradores, falta de cama y falta de talento humano en salud que pueda atenderlos de la mejor manera. Entonces, la pregunta del millón es qué hacer. Eso me lo han hecho varias veces. Entonces, nosotros como médicos, obviamente diríamos, tenemos que regresarnos a una cuarentena, porque con la cuarentena lo que hacemos es disminuir el número de pacientes que requieren la atención. Y seguíamos retardando el pico, que es lo que hemos estado haciendo.
y nosotros como médicos queremos disminuir el número de muertes, que los pacientes nos lleguen al tiempo al hospital y todavía continuemos con disponibilidad de respiradores, significa pues menos muertes. Sin embargo, el gobierno ha continuado sacando de manera escalonada a los gremios para reactivar la economía, que sabemos que durante estos 100 días de cuarentena pues fue golpeada. Los colombianos están en su mayoría cansados de este aislamiento obligatorio. Lo que tenemos que hacer es, en vez de decir no, cuarentena no, sí, porque los médicos decimos no, cuarentena no, porque los gremios dicen que no, cuarentena no, porque o sí o no, y pelearnos entre nosotros que si salimos a cuarentena o no, es empoderar a cada uno de los colombianos, a cada ciudadano, que sepa a qué está, digámoslo, apostándole. Entonces, lo importante es que si seguimos abriendo los gremios, seguimos activando la economía y seguimos saliendo. Pues primero no podemos olvidar las medidas básicas de bioseguridad. Tenemos que ser autorreguladores nosotros, en nuestra familia, en nuestra comunidad, de manera respetuosa a todos, y la gente use el tapabocas, bien lávese las manos y por favor no se me acerque, estamos en distanciamiento social. Esa es una medida básica que no se nos puede olvidar. Y la otra es, entramos a cuarentena nuevamente para tratar de disminuir el ascenso de este pico vertical que ya nos está dando y que sabemos que nos van a acabar muy posiblemente las camas en unidad de cuidado intensivo, o seguimos en la apertura, pero siendo consciente cada uno de los ciudadanos que es posible que si seguimos en la apertura y sigue el aumento, el ascenso de estos contagios y de pacientes enfermos, que puede ser que yo tenga que llevar a mi papá, a mi mamá, a mi ser querido, o inclusive yo mismo llegar a un hospital y necesitar una cama y que no esté disponible. Y eso es lo que cada uno tiene que empoderarse de esa decisión, para poder que tengamos una decisión a conciencia. Doctora Triana, con un saludo cordial, le habla Luis Emilio Morillo del noticiero Todelar. Esta pregunta, doctora, con base en lo que se escuchó este fin de semana, y bueno, usted tocó hace un rato el tema, porque resulta que cuando desde el Senado de la República se le hace una pregunta al ministro de Salud respecto a este tema del COVID-19 y a los recursos que se le está entregando a las clínicas, hospitales, en general a las IPS, doctora, empiezan los medios de comunicación y también las redes sociales a hablar de un cártel del COVID-19, en donde se manifiesta que precisamente se estaría orientando hacia COVID-19 algunos pacientes para tratar de llenar las UCIs y así ganarse esos recursos. Obviamente, pues esto tendrá que ser materia de investigación de las autoridades, pero ¿cuál es su pensamiento? ¿Cuál es el pensamiento de ustedes, los médicos, doctora? Sí, bueno, parece que tenemos dificultades. Doctora, ¿nos escucha allí, por favor? Sí, por favor, ¿nos escucha, doctora Lina Triana? Yo estoy escuchando perfectamente. Sí, doctora, adelante con la respuesta entonces, doctora. ¿Aló? Vamos a hacerle la pregunta. Sí, doctora, ¿nos escucha allí? ¿Está bien, doctora? ¿Juan Pablo? No, sí. le habla Luis Emilio Morillo, doctora, ¿nos escucha? Bueno, sí. Bueno, básicamente le transmitíamos a la doctora una pregunta, ¿no es cierto? Una pregunta, un interrogante, nuestro compañero Luis Emilio Morillo. Adelante, Luis Emilio. Así es, le repito la pregunta, doctora. Le preguntaba sobre el tema relacionado con el pronunciamiento del ministro con la comisión primera, si no estoy mal, del Senado de la República, en donde se habla de incentivos para las clínicas y hospitales o en general para las IPS por el tema de las UCI, es decir, que se estaría hablando, en términos generales, así lo reportan las redes sociales, de un cartel del COVID-19, doctora. Bueno, ese tema ha sido ampliamente discutido y creo que ha llevado a situaciones como la de malentendidos con la población, que crean que es que los médicos queremos dejar a los pacientes más tiempo en la unidad de cuidado intensivo. Y es importante tener en cuenta que, como dijimos nosotros, si hay alguna duda de algún tipo, como se llaman los medios cartel, es importante que el ente regulador busque y encuentre ese tipo de hospitales que están haciendo este tipo de medidas. Por eso invitamos, por ejemplo, a la superintendencia que hiciera estos reportes. El ministerio hizo una alerta, pero quedó en la nube. Entonces la idea es que se encuentren dónde es que hay estos reportes, no a medida generalizada. En cuanto a incentivos, yo la verdad, personalmente, que nosotros nos den incentivos, no.
al talento humano en salud no recibe ningún incentivo por ser un paciente de unidad de cuidado intensivo. Normalmente a los intensivistas, las personas que trabajan en la unidad de cuidado intensivo, para que los colombianos sepan, les pagan por el tiempo que laboran. O sea, si usted labora 8 horas, le pagan 8 horas laboradas, independiente si la unidad está llena o vacía. No hay más paga, así de simple. Entonces, si hay cualquier de estos incentivos, pues no sería con nosotros el talento humano en salud. Habría que hacer las investigaciones, repito, desde parte de superintendencia y demás entes reguladores para verificar si esto está pasando o no está pasando en nuestro país. Se dice que iban a dar un extra, la verdad no conozco. Si hablo con propiedad, si no se dio o se va a dar, no sería correcto. Lo que yo puedo hablar es de talento humano en salud, le pagan por hora laboral, independiente del número de camas que estén ocupadas en esa unidad de cuidado intensivo. Doctora, finalmente, pues, ¿cuál sería ese mensaje? Porque vienen 2 fechas graves, delicadas, no por la reactivación económica, que es necesaria, pero vienen 2 días sin IVA, el 3 y el 19 de julio. Esas recomendaciones, ¿cuáles son, doctora Lina Triana? Nosotros en el pasado IVA sin IVA perdimos el año. Perdimos el año en general, como ciudadanos, como Estado y como gremios. ¿Por qué perdimos el año en general? Porque pues primero a la gente se le olvidó todo lo que practicó durante 3 meses del distanciamiento social. Totalmente olvidado. Totalmente olvidado el uso del tapabocas y salieron todos corriendo a amontonarse. Segundo, los gremios. El gremio que estaba digámoslo, favoreciéndose de este día sin IVA para que la gente fuera a comprar, pues no tomó las medidas responsables para poder que eso no sucediera dentro de sus almacenes. Y tercero, el gobierno no hizo vigilancia y control sobre estas medidas. Les perdimos el año. ¿Qué tiene que haber? Listo, excelente que nos den esta opción de quitarnos el IVA, claro. Pero si nos van a seguir dando estas opciones de quitar el IVA, tienen obligatoriamente que tomar las medidas necesarias para que se cumplan las medidas básicas de bioseguridad. O si no, eso es lo que pasa cuando hay grandes aglomeraciones. El virus se multiplica e inmediatamente no se ve. El virus se ve porque la consecuencia de esas aglomeraciones se ven después de 2 a 3 semanas de haber pasado, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, qué tristeza que nosotros mismos, como ciudadanos, y los gremios y el gobierno no tomar las medidas correctas, entre todos, hagamos que este virus se aumente y empeore la situación de nuestro país. Entonces, ojo, aquí a todos, el ciudadano del común, por favor entienda que es importante el distanciamiento social, los dueños de los establecimientos que hagan valer esto y el gobierno, por favor, que cuando dé estas buenas medidas, digámoslo, para los colombianos de disminuir el IVA, que lo hagan a conciencia, garantizando de que sí se den estas medidas de bioseguridad para disminuir el contagio. Doctora Lina Triana, mil gracias. Es la presidenta de las sociedades científicas. Muy amable por estos diálogos científicos y académicos de sensibilización para nuestra comunidad. Muy amable, doctora, y un excelente día. Muchas gracias para ustedes. Todelar es información. Es todo lo que necesitas saber. Noticiero Todelar de Nariño. Nos oyen.